Muchas gracias por la música especial. Aquí estamos en este hermoso lugar. Es un lugar ideal para aprender más acerca del camino de vida de Dios. Estamos en una burbuja espiritual que Dios ha colocado no solamente aquí, sino que en los 62 lugares alrededor del mundo de fiesta. Así que, ¿por qué hacemos este sacrificio para estar aquí? ¿Acaso esta es una vacación entretenida para ir a cualquier parte? No, de ninguna manera. Estamos aquí por razones muy importantes. Las razones más importantes que un ser humano puede tener. Y somos muy privilegiados de saber cuáles son estas razones. Así que en este primer día quisiera darles 7 razones para guardar esta fiesta. Algunas veces no tenemos nuestras prioridades en el lugar correcto. Sí es un tiempo para disfrutar la vida y pasarlo bien, pero esa no debe ser la prioridad. Ha habido mucho sacrificio y mucho gasto para venir hasta acá, pero nunca debemos olvidar que, y siempre debemos tener en mente las razones por las cuales estamos aquí. En segunda de Pedro capítulo 1, 10 al 12, en el versículo 10, Pedro está hablando sobre esa salvación para la que nos estamos preparando. Y dice en el versículo 10, hermanos, sean más diligentes. Segunda de Pedro 1:10. Esta es nuestra esperanza, nuestra visión. Segunda de Pedro 2, 1:10. 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ahora voy a pasar a describir estas razones, las 7 razones. La primera es que estamos aquí para adorar a Dios. Es su fiesta y Él nos ordena guardarla. Leemos en Levítico 23. Levítico 23, 1 al 2. Habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Dios es el creador de estos miles de millones de astros y planetas. Y dice que estas son las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Otras versiones de la Biblia dice, he escogido este tiempo para que vengan a adorarme. Así que es una invitación para algo que Dios ha establecido y Él elige dónde quiere que lo adoremos en ciertos periodos del año. Y esta es una de ellas. Ahora, ¿qué significa la palabra adorar o adoración? Anoche cantamos un himno que dice digno de adoración. Así que quiero darles la definición bíblica del término adoración. Esta es la palabra más usada en la Biblia y su original es shaka, que literalmente significa
doblarse o inclinarse o postrarse. Significa ir ante Dios y describe un gesto de respeto o sumisión a Dios. Demuestra que uno obedece, ama y honra profundamente a Dios. No creemos que esta fiesta es una pérdida de tiempo. Podemos tener, si no honramos a Dios, sí es una pérdida de tiempo. Él vino, Él y nos hizo a cada uno de nosotros para que tengamos un maravilloso futuro y quiere que vengamos acá llenos de gratitud y nos postremos ante Él. Noten en Primera de Juan 2, Primera de Juan 3, 22, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y tenemos que hacerlo con fe. Dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un resumen de cómo se debe agradar a Dios. Sí, lo obedecemos, pero también tenemos que amarlo, tenemos que someternos a Él. Tenemos que hacer cosas que no necesariamente nos complacen a nosotros, pero sí complacen a Dios. Y eso lo hacemos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Si hacemos cosas que son agradables a la vista de Dios, seremos bendecidos. Él nos va a bendecir. Así que guardar los mandamientos es una manera de complacer a Dios, pero no es la única. Hay muchas otras cosas que tienen que ver con las actitudes, las palabras, los pensamientos. Con todas estas cosas tenemos que conectarnos con Dios para complacerlo. Noten en Mateo 22, 36. Así es como Dios quiere que lo adoremos. Mateo 22, 36. Jesucristo dio esta respuesta sobre cómo adorar cuando le preguntaron cómo adorar a Dios. Versículo 36. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más importante ante Dios? En otras palabras, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, hay que poner a Dios primero. Por eso es que estamos aquí, por eso fue que se hizo el tremendo sacrificio de Jesucristo. Aun si estuviéramos en carpas, en una zona desierta, todavía estaríamos ahí para honrar a Dios. Continúa diciendo, dice, este es el primero y grande mandamiento, versículo 39 de Mateo 22. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero el primero es complacer a Dios, no a nosotros necesariamente. Hay que poner a Dios primero. Dice, de estos dos mandamientos, versículo 40, depende toda la ley. Básicamente son los cimientos. De estos dos principios emanan las demás leyes de Dios. Hemos decidido amar a Dios de esa manera porque si uno lo hace, le cambia la vida. Cuando uno le dice a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, yo te voy a amar, voy a obedecerte y voy a hacer las cosas que te agradan. Noten también
que Dios usa a su ministerio para organizar fiestas como esta. Esto no es algo que hacemos al azar o de manera desordenada. Dios es un Dios de orden. Quiere que todo se haga de manera decente. Noten lo que dice en Hebreos 13. Esta es parte de nuestra responsabilidad en el ministerio. Llevar a cabo, preparar estas cosas, preparar al pueblo para las fiestas. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad nosotros no somos nada sin Dios, pero con Dios en nosotros somos algo. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. A Dios no le impresionan las personalidades. Él quiere ver si la persona realmente quiere obedecerlo, si realmente va a honrarlo con sus acciones. Eso es lo que a él le importa. Y como ejemplo, el autor aquí, Pablo, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia su actitud. Así que estamos aquí para organizar los servicios, organizar los días en que descansamos, las oraciones que se van a presentar ante Dios, los himnos que se van a cantar para eh, escoger los mensajes, todo lo que se va a entregar. Esto no es invención nuestra, esto está en las instrucciones de Dios y queremos ponerlas en práctica porque son cosas que le complacen a Dios. Esa es la primera razón. La segunda razón tiene que ver con aprender más sobre la palabra de Dios. Así que algunas veces los mensajes pueden ser cortos, pero uno debe aprender algo de cada uno de los mensajes que aprende. Como dijo el señor Beren, que habló, que dio el mensaje de la ofrenda, él tiene una vida entera de experiencia y las comparte con los demás. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31. 9 al 13. Dios nos dice que tenemos que aprender de su palabra. Comenzando en el versículo 9, Deuteronomio 13, 9, dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. Moisés solamente grabó estas cosas. Moisés era el secretario de Dios y el que estaba transmitiendo su voluntad a los hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno y a todos los ancianos de Israel. Dice versículo 10, y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, es la fiesta de los tabernáculos. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Dice, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuviesen en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Eterno vuestro Dios. Eso significa aprender a respetar a Dios de manera profunda. Dice, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Eterno vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra, a donde vais,
pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Así que cada 7 años el pueblo de Israel tenía que venir y escuchar toda la ley, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Así que el ministro tenía que pararse y leer desde Génesis hasta Deuteronomio, porque la gente no tenía Biblias. Era muy caro escribir cosas, así que tenían que memorizar todo lo que podían de la palabra de Dios y tenían que asegurarse de que no se olvidaran de lo que la palabra de Dios decía, que cada 7 años tenían que leer estos 5 libros, tenían que repetir estas palabras para que cada generación pudiera leerlas. El niño la escuchaba a los 7 años y después a los 12 o a los 14 y así sucesivamente. Veamos en segunda de Timoteo 2, segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia o dedícate a aprender la palabra de Dios. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que aprender estos principios espirituales, ponerlos en práctica, enseñárselos a otros, a las cabezas de hogar. Como Dios dijo, cuando los niños son pequeños, enséñeles a amar la naturaleza y hábleles sobre todas las maravillas de la creación y todas las cosas que suceden en la naturaleza para que cuando crezcan se den cuenta de que este mundo fue creado por Dios y que tenemos evidencia absoluta de esto. Cuando Dios dice que Él es el creador, ustedes saben que con toda la ciencia, con todo lo que la ciencia ataca a Dios, hay 3 cosas que la ciencia no puede responder. El primero es el origen del universo. Saben que tuvo un comienzo, pero ¿cuándo comenzó? Tenía que venir de algún lugar. Y todo se produjo como una elegante expansión que vemos a través de los siglos, pero comenzó de la nada. El hombre no puede explicar el origen del universo. Tampoco pueden explicar, tampoco puede el hombre explicar el origen de la información. No puede el hombre explicar de dónde vino la información, de dónde salieron las moléculas, con toda la información que contienen, con los miles de millones de letras genéticas que contienen, llenas de instrucciones precisas, de cuyo largo es equivalente a 1000 volúmenes de la Enciclopedia Británica. ¿Y saben qué? Si una letra está equivocada o se sale de lugar en algún lugar, si la proteína no es adecuada, se produce un tipo de anemia. Y no pueden explicar el origen del ADN. Tampoco pueden explicar el origen de la vida. Cómo de la no vida se produjo vida. Cómo de algunos elementos químicos se pudo llegar a un ser humano. Por eso les digo que necesitamos estudiar la palabra de Dios. Como dijo David en Salmos 1:19,
Salmo 119. Esta es la actitud que tenía David en cuanto a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo se convirtió él en un tan gran sabio? Porque estudiaba la palabra de Dios todos los días. Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y incluso uno de los presidentes estadounidenses, Theodore Roosevelt, dijo que un conocimiento completo y pleno de la Biblia es más valioso que una educación universitaria. Así que esta es la segunda razón que tenemos para estar aquí. Como dice la Biblia, cada 7 años tenían que leer los primeros 5 de la Biblia. Nosotros tenemos el privilegio de leerla cuando queremos, pero no era así en la antigüedad. La tercera razón es que Dios quiere que tengamos compañerismo. Él no quiere que nos encerremos en una cueva a observar la fiesta de tabernáculos por nuestra cuenta. Él quiere que formemos lazos de amistad, que lo adoremos en unidad, que compartamos nuestras experiencias, como dicen Hechos 2, Hechos 2, 42, Hechos 2, 42. Noten cómo vivían los cristianos en la antigüedad. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Ellos no escuchaban a cualquiera, sino que escuchaban a los que habían aprendido de Jesucristo mismo. Dice, en la comunión o en el compañerismo unos con otros. Nosotros podemos reunirnos cada sábado, donde quiera que estemos, y disfrutar de compañerismo. Como dice aquí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos no tenían cucharas ni tenedores, sino que cortaban pedazos de pan y usaban el pan como cucharón. A mí me encantan las cosas que puedo comer con las manos, como los tacos y los burritos. A mí me encanta comer con las manos, porque si Dios quisiera que usáramos los tenedores todo el tiempo, nos hubiera hecho un dedo con forma de tenedor, pero no lo hizo. En ese tiempo, como no habían utensilios para comer, ellos untaban el pan en la comida y lo compartían entre ellos. Y dice, que tenían en común todas las cosas. Versículo 44. En cuarto lugar, estamos aquí para aprender a servirnos unos a otros, para desarrollar más del espíritu de servicio. No aprendemos eso en una fiesta mal hecha, mal organizada. Cuando el Espíritu de Dios nos guía, este es el Espíritu de Dios que mora en nosotros produce. Mateo 20, 25. Mateo 20, 25 dice, Mateo 20, dice,
Aquí está hablando de dos hermanos que estaban peleándose por puestos en el reino. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. No importa cuál sea el sistema del hombre, unos son peores que otros, pero siempre la regla es que los que están más arriba se benefician más que los que están más abajo. Dice el versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, alguien que quiere más responsabilidades para servir ante Dios, dice, será vuestro siervo. Quiere decir que esa persona tiene un espíritu de servicio, pero lo hace para hacer las cosas que le complacen a Dios. Dice, y el que quiera ser primero en vosotros sea vuestro siervo. Dejen que sea su esclavo, que tenga esa actitud de poner al otro primero. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él dio el ejemplo supremo y para dar su vida en rescate por muchos. Él derramó su propia sangre y se dejó sacrificar para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestros propios pecados. Noten en Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Esta parte de las escrituras me parece realmente increíble. Dice Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y quiere decir, estén espiritualmente despiertos. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo, está hablando de que, dice, cuando venga halle velando, o sea, que estén esforzándose, aprendiendo. Cuando llegue Jesucristo, ¿esas personas van a servir a Cristo? ¿Quién no quisiera servir a Cristo? Pero ¿qué dice Jesucristo aquí? Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cristo nunca deja de servir y nosotros nunca debemos dejar de servir tampoco. Pero nuestros egos y nuestra naturaleza humana se oponen a todo esto. Pero esa es otra de las razones por las que estamos aquí, para servirnos mutuamente. La quinta razón es para que nos divirtamos sanamente. Queremos regocijarnos y tener una diversión sana. En Deuteronomio 16, 14, Deuteronomio 16, 14. Dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero. Nosotros teníamos una señora que nos ayudaba. Tuvimos 4 hijas y había una señora de la iglesia que era soltera, ya era un poco mayor. Y cuando tuvimos a las gemelas, tuvimos gemelas y yo pensé,
¿Cómo cómo me voy a escapar de esta? ¿Cómo me las voy a arreglar con todos estos pañales, cambio de pañales y todo eso? Y me recuerdo cuando el doctor dijo, estaba haciéndole una ecografía a mi esposa y le dijo, este es el primer bebé. Y yo le dije, doctor, no bromee. Y él dijo, no, si aquí hay dos. Ya para entonces mi esposa tenía 7 meses. Mi esposa estaba bastante embarazada y como pensamos que iba a ser un niño grande y terminamos teniendo 2 hijas más. Y yo no sabía cómo escaparme, pero de repente vi unas letras luminosas que decían Carmencita. Y ella fue la señora que nos ayudó a criar a nuestras hijas. Y nosotros dijimos, le vamos a pagar a Carmencita por un año, aunque tengamos que comer puros frijoles. Pero terminamos teniéndola por 11 años y todavía y tenemos una hija, una de nuestras gemelas aquí, y todavía hablan todos los días con su nanita, como le llaman a ella. Y aquí dice que por eso que dice que tiene que también tu siervo tiene que disfrutar la fiesta, la fiesta. Versículo 15, 7 días celebrarás fiesta solemne al Eterno tu Dios en el lugar que el Eterno escogiere, porque te habrá bendecido el Eterno tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. No importa el trabajo que uno haga, si uno está honrándolo y obedeciéndolo con sus diezmos, Él lo va a bendecir en todas sus obras. Dice que este es un tiempo para disfrutar. A Dios le encanta ver sonrisas felices y risas. Podemos sonreír mucho cuando hemos comido una buena comida. La sexta razón para venir a la fiesta es para fomentar la unidad familiar y la educación. Dice en Deuteronomio 14, 22 al 26, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos los días. Dice, y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios hubiese escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Eso es lo que la gente hace. Nosotros no podemos traer bueyes, pero traemos el dinero con el que podemos comprar porciones de comida. Dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Así que es un tiempo de unidad familiar y educación. Y por último, vislumbramos un mundo mejor. Esta es la oportunidad de vislumbrar un mundo mejor, el reino de Dios. Vamos a Hebreos 11.
Hebreos 11, 13. Hebreos 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así que tenemos esa visión durante estos días. Y eso es lo que representa esta fiesta. En Hechos 17:6, Pablo aquí estaba predicando y, y es lo que dicen acerca de su prédica. Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos son los que trastornan el mundo entero. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Lo que Pablo y sus apóstoles o sus discípulos estaban haciendo, estaba alborotando al mundo. Nosotros no, porque el mundo no se ha dado cuenta que ha sido secuestrado por Satanás, que ha convencido a los seres humanos de que este mundo es normal, pero no, este mundo no es normal. Y nosotros sí estamos enseñando lo que un mundo normal es. El mundo está tan al revés ahora y por eso la Biblia habla del presente, mundo malo, así como lo define Gálatas 1:4. Analicemos rápidamente el sistema actual. Animales, el suelo, las plantas, el clima, los gobiernos, la vida familiar y la sociedad. ¿Sabían ustedes, hermanos, que 90% de los animales son salvajes y que no pueden ser domesticados porque muchos de ellos son venenosos? 90% de las plantas no son comestibles. Uno puede comer solamente como 10% de las plantas. 60% de la tierra alrededor del mundo no se puede cultivar porque no es apta para el cultivo. 90% del clima es inhóspito. Está compuesto de desiertos. En cada uno de los continentes tenemos tundras congeladas en el Ártico, en la Antártica, en grandes, extensas zonas del mundo. Hay selvas, como aquí en Puerto Vallarta, si uno va hacia el sur, uno se encuentra con una selva impenetrable. Ahí es donde hicieron la película Depredador. Hay montañas, hay muchas montañas también. 90% de la Tierra no está poblada. La mayoría de los continentes están poblados alrededor de las costas, porque el resto de la Tierra no se puede habitar. Por ejemplo, estamos aquí en México, si van hacia el sur, hacia Latinoamérica, en el medio de Latinoamérica tenemos la selva amazónica y uno podría dejar caer con todo el continente estadounidense, el continente de América del Norte
en medio de la selva amazónica por lo enorme que es. Al norte del continente de Estados Unidos hay hielos eternos, hay 40% del territorio es roca, también hay muchos minerales, pero no se puede cultivar esa zona de Canadá. También tenemos el desierto Gobi en Asia, tenemos el desierto del Sahara en África, tenemos la selva del Congo en el centro de África, en el Medio Oriente tenemos em, el, el desierto de Saudí, tenemos también el Ártico. 90% de las ciudades están sobrepobladas, contaminadas. La tierra, el aire, el suelo está contaminado. 90% de los países vecinos son hostiles y siempre están esperando cualquier debilidad del vecino, son muy inestables. 90% de las familias no son realmente felices. Más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. Es menos la gente que se casa ahora que la gente que se divorcia. El mundo que viene y que proclamamos es el mundo normal y cuerdo. Este mundo existía antes de que el hombre desobedeciera a Dios y se estableciera con la ayuda de Satanás. Este mundo también será restaurado. En Hechos 3:19 se nos habla de la restauración de todas las cosas, que Cristo viene a restaurar este mundo, a ponerlo en su lado correcto, porque está al revés. Así, por eso es que estamos aquí, hermanos, para orar que tu reino venga. Estas son las 7 razones para venir a la fiesta y espero que todos podamos cumplir con cada una de estas. Primero, debemos adorar a Dios en, en verdad, después aprender sobre la palabra de Dios, disfrutar de compañerismo, servirnos mutuamente, divertirnos sanamente. Y esperemos que ese sea el caso esta noche. Venimos acá también para aprender unidad familiar y educación para vislumbrar un mundo mejor. Estamos guardando esta fiesta por razones muy importantes. Estamos convencidos, tenemos la seguridad de que estas cosas serán así. Y eh, a medida que pase esta semana, escucharemos más mensajes como estos sobre ese mundo venidero.